Kika, aqui Sudi. Não sei o que aconteceu. Primeira vez que acontece isso. Sumiu aqui pra mim. Oi, Sudi, perdão. Eu não sei o que aconteceu. A primeira vez que acontece isso, de sumir, sumiu aqui pra mim. Só tirei o fone e sumiu tudo. Es la luz y la sombra que nos acompañan siempre. Sim, muy bien, sim. Mas que bom que as pessoas estão voltando. E se puderes, porque eu vou deixar gravado, se puderes só falar um pouquinho que tu falou. Bueno, te decía que cuando vi la obra El Húsar de la Muerte, que es una obra de un grupo chileno que se llama Pato Gallina, ellos trabajaban con claroscuro dentro de toda la obra y era como una película muda. Entonces, eso yo lo imaginé en sombra. Y desde ahí me nace la inquietud por aprender esta técnica y empezar a trabajarla. Eso fue el año 2000. Y bueno, ahí empieza mi investigación y mi preparación hasta este minuto, porque yo sigo aprendiendo constantemente. Sí, sí. Bueno. A próxima seria qual foi o seu primeiro espetáculo de sombra? No entendí una palabra. A sua primeira peça de sombra, de teatro de sombra, Ya. a sua criação. Mi primer espectáculo de sombra fue un corto inspirado en la cosmovisión mapuche, que es el pueblo originario nuestro. Ahí trabajé con música original y con imágenes en solo un foco. Esa fue mi primera investigación y la llevé y la presenté, digamos, en un encuentro. ¿Tienes nombre esta obra? Mapuche se llama, Hombre de la Tierra. Ah, Hombre de la Tierra. Sí. Bueno. ¿Cómo que fue criar esta criação do Hombre de la Tierra? ¿Cuál a história? ¿Es para teatro? ¿Es caixa? ¿Cómo acontece? Bueno, esta obra está hecha para sala. Es un formato grande de 1,5 por 2 metros de alto. Lo trabajé a un foco. El crearlo fue producto de que, como yo hago narración de cuentos y hago recopilación de cuentos también, encontré que era tan importante reflejar lo que significaba el hombre de la tierra, que es mapuche, hombre de la tierra. Entonces, reflejar un poco la cosmovisión, cómo ellos pensaban que habían sido creados y para qué habían sido creados. Entonces, desde esa perspectiva, empecé a construir los muñecos y lo trabajé en ese minuto con un compañero, con Guido Álvarez. Trabajamos los dos en esa puesta en escena. Sí. ¿Cuánto a la duración es cuántos minutos? 25. 25. Sí, bueno. Esta do Hombre de la Tierra ainda apresenta ou não mais? No, ya no. Me quedé con
con los muñecos, me quedé con la escenografía, pero yo estoy trabajando en solista, entonces es muy difícil para mí presentar espectáculos muy grandes. Desde ese formato me fui haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y ahora es pequeñísimo mi formato, que es en la cajita Lambe Lambe. Que bueno. Antes de continuar, o pessoal tá me avisando aqui que tá baixo o meu áudio. Calma aí. Será que melhorou aí para vocês o meu áudio ou será que é por causa do ventilador aqui ligado? Vou ir desligar. Melhorou? Não? Sí, sí, sí escucho, yo escucho. Sí, las personas estão falando que meu áudio tá baixo para eles. ¿Será que melhoró? Para mí está bien, no sé el resto. Y qué bueno que pelo menos para ustedes está bien. Parece que para los otros no está tan bien. Calma, só um pouquinho. Vou colocar o outro fone, um de fio. Eu estava usando um sem fio, vou colocar um de fio para ver se melhora. Jair aí, ó, sonoplasta do meu grupo, tá falando que ainda está baixo. E tenho outras pessoas também falando. A mestre Lunas falou, Sude, querida, te mandamos um saludo grande. E, pessoal, como que está agora? Está mucho mejor tu micrófono, se escucha muy fuerte. Ah, melhorou. O pessoal aqui, Jair falou que melhorou, o Fábio tá falando, João, como tá o microfone agora? Microfone, como tá o meu áudio? Ah, mestre Lunas, melhor. Então, bueno. Olha, que bueno. Bom, continuando que estávamos hablando, falamos da sua primeira obra, e também eu vi, até foi na divulgação do texto, a criação da peça é o Patito Feo. Como que foi criado la peça? Bueno, fui invitada por la compañía Luciérnaga Mágica como sombrista y para también crear personajes. Ese fue mi aporte en esa obra. Estuvimos durante varios meses trabajando en la construcción y con ensayo y error. Isabel Hernández, que es la directora de esa compañía, tenía una imagen muy clara de lo que quería mostrar. Ella tenía un storyboard que había realizado, entonces nos guiábamos por ese storyboard. Fue muy interesante el proceso. Me di cuenta que son muchos los muñecos que van quedando fuera del espectáculo. Uno fabrica muchísimo material que al final muchos de ellos queda descartado porque no cuadra, no entra. Uh-huh. Y bueno, eso con Isabel yo aprendí el ser súper preocupado de la línea de narración. También aprendí con ella, porque para mí esos 2 años de trabajo con esa compañía fue una pasantía. Yo estuve aprendiendo. Aprendí con ella la importancia de la música dentro de la historia, más cuando no tiene texto.
Entonces, el mezclar, el crear música específicamente para la obra, hizo que uno le diera una importancia mayor también. O sea, uno se da cuenta de cómo cada momento puede ser resaltado por el tipo de música que tú le pones. Esas cosas. Fue muy, muy, muy interesante. Crecí muchísimo y le agradezco muchísimo que me haya invitado a trabajar con ella. Que interessante trabalhar junto, né? Numa mesma obra. Deve ter sido uma experiência muito interessante, muito gratificante. Así es. Sim, e dentro desta obra, vocês utilizaram a narrativa completa do Patito Feo ou não? Tiveram liberdade de colocar coisas a mais? No, o sea, la narrativa se puede decir que sí, que uno se rige por cómo está compuesto el cuento, ¿no es cierto? Pero dentro de eso nosotros pusimos escenas, cuando el patito feo sale de la granja, se va, nosotros fuimos poniendo otras escenas. Por ejemplo, que se encontró con una mamá con un caballo, con una yegua y un potrillo, que se encontró con una familia de conejos, o sea, todo eso era para demostrar la soledad que él sentía. Uhum. Y dentro de eso también, iba bajando el día, llegaba la noche, llegaba la luna, las estrellas, y él seguía solo. Pasaba el invierno y él seguía solo. O sea, todo el proceso que Anderson dice que él estuvo desaparecido hasta que vuelve a convertirse en cisne, nosotros lo reflejamos en acciones. Eso hizo la diferencia de la historia tal cual, digamos. Sim, sim. Bueno, para reforçar a solidão do patinho, né? Do pato. Claro. Bueno. E qual que é a potência e a poética que você acha que o Teatro de Sombras deu para essa história do Patinho Feio? Sí. Es hermoso lo que uno puede transmitir a través de las imágenes, y más un tema como la desolación, la soledad. Sim, sim. Bueno. E nessa, agora mais geral, não sobre a obra do Patinho Feio, mas sobre o seu trabalho. Como gosta, tem referências estéticas que gosta? Quais são? El cine, me gusta mucho la fotografía. Entonces, cuando imagino una escena, para mí es una fotografía. Y a partir de eso trabajo la escena. Bueno. Faz storyboard ou não? E como pensas antes de montar? Pensas em um tema? Alguma história que gosta? Como acontece o processo inicial? Generalmente es algo que gatilla. Puede ser un poema, puede ser una película, puede ser una conversación. Entonces me quedo dando vuelta, quedo pensando mucho rato y empiezan a aparecer imágenes. Dibujo estas imágenes y hasta que logro encontrarle el hilo conductor a todas las imágenes que vienen a mí. Y a partir de esas imágenes empiezo a construir los muñecos de prueba.
generalmente trabajo en un formato muy chiquitito, que es de 50 por 30, una cosa así pequeña, para hacer las figuras chiquititas primero, ir probando, no hacer figuras grandes para después que queden guardadas. Así que, y ahí voy hilando hasta encontrar lo que me llena, lo que me satisface. Y creo que hasta el momento, cuando he presentado, siempre las obras evolucionan, porque uno va recibiendo de otros alguna cosa, entonces va evolucionando. Pero la esencia misma, no. O sea, no lo he hecho tan mal. Sí, bueno. Alejandro, que entró aquí, ó, de Argentina. Saludo. Alejandro Bustos. Entonces, vamos lá. A escolha de tecidos para tela, para projeção, e também as luzes. O que gostas de trabalhar? Com que materiais? Bipim en el foco y la retro. Me gusta mucho la retro. El retroproyector. Sí, el retroproyector. Sí, encuentro que se pueden hacer cosas muy bellas con esos dos elementos. Hacer fusiones, hacer juegos de agua, hacer movimiento, no sé. Encuentro que los dos elementos se complementan perfectamente. Y la tela, el raquelado, que es una tela casi plástica, que no permite ver la emisión de la luz. ¿Cómo es nombre? Sí, raquelado. Raquelado. ¿Mm? Sí. Bueno, e as figuras são de que materiais que gosta de trabalhar? He trabajado, bueno, reciclo mucho material. Siempre recojo cosas que guardo que digo después me sirven. Así que, por ejemplo, algunas figuras las he hecho con plásticos de envases de oil, que son envases negros, ocupo y corto la figura. Otras con maderas muy finas, de 3 mm, cartón no tan más flexible, pero le pongo plástico de wincha aisladora para fortalecerlo, o sea, material uno encuentra en la calle. Sim, no sim. me cuesta conseguir el material. Deixa eu só avisar o pessoal aqui, ó, se alguém tiver perguntas, só colocar aqui nos comentários, tá? Que aí eu consigo ler e a Sud consegue responder a nós. Deixa eu pegar uma outra aqui. Você falou do encontro, né, de sombras do Chile. Qual que é a importância que você vê desse encontro entre as pessoas que fazem sombra aí no Chile? La variedad. Las técnicas que usaron distintas. Las temáticas. La conversación después de los encuentros, que a uno le abren espacios y le abren la posibilidad de investigar o de probar otras cosas. Eso lo encuentro súper interesante, porque uno crece. Siempre cuando uno se relaciona con otros, tienes la posibilidad de crecer en lo que estás haciendo. Isso. Sim, e tênis uma movimentação aí no Chile, né?
tanto nesse encontro, mas parece que tem uma comunicação entre os artistas sombristas aí, né? Você falou que conhece o Pedro, provavelmente o Cláudio que me deu o seu contato, tem a revista Filamento, então acho que tem uma movimentação. Se você quiser falar um pouquinho dessa questão das ligações, né, dos sombristas falarem entre eles aí no Chile, como acontece esse movimento de teatro de sombra aí. No es tan grande como el que tienen ustedes en Brasil. Estamos en contacto y nos compartimos las informaciones, que eso es súper importante. También nos vemos de vez en cuando y nos mostramos lo que estamos haciendo, que es bueno. Están apareciendo nuevos grupos jóvenes. Chile es muy largo y las distancias hacen que sea más difícil encontrarnos. Entonces, hoy día con la herramienta del WhatsApp y del Zoom, hemos podido darnos cuenta que hay compañeros en el extremo de Chile haciendo sombras. Y eso para nosotros, como no somos tantos, es una alegría muy profunda. Con Pedro, con Claudio, siempre estamos en contacto. De una o de otra manera sabemos lo que está haciendo el uno o el otro y compartiendo los aprendizajes que vamos teniendo en forma independiente. Con Isabel Hernández también, aunque ya, bueno, con esta situación de la pandemia no hemos podido encontrarnos últimamente, pero con ella siempre es un libro para aprender. Encontrarse con ella siempre tienes algo nuevo que llevarte a casa. Y así, es sumamente grato poder compartir lo que a uno le interesa con otros que también están en lo mismo que uno. Sí, bueno, tengo una pregunta aquí. Para quem foi entrando aí, boa noite, que eu não falei aí, né? Quem quiser perguntar, só fazer perguntas aqui no comentário. Ó, o Clube da Sombra tá aqui, Vicente, Valérios, aqui, do João. João fez aqui uma pergunta em espanhol. Bom, eu vou ler, ó, não precisava traduzir, eu acho que, João, não precisava colocar em espanhol, ali em português. Mas está fazendo algum trabalho durante a quarentena ou alguma interrupção em outro trabalho ou teve alguma interrupção em um trabalho devido a este colapso social y creativo? Sí. Lamentablemente en este minuto estamos todos los titiriteros, sombristas, actores, músicos detenidos. Todo el trabajo está detenido. Las condiciones no son las mejores económicamente dentro de nuestro rubro. Entonces, uno tiene tiempo para crear, podría crear, pero tu cabeza no funciona en este minuto para hacer creación. Tu cabeza funciona para hacer instancias que puedan generar recursos para la vida. Eso está pasando acá. Sí. Bueno. Deixa eu... uma outra pergunta que eu separei. Vi também que você faz oficinas, ministra oficinas para crianças de idade pré-escolar, né? Como funcionam essas oficinas e que parte da linguagem do teatro de sombra que aborda com elas, com as crianças? Bueno,
es un proyecto para hacer que los niños pierdan el miedo a la oscuridad. Entonces, se oscurece su sala de clases o su salón completamente. Estoy hablando de niños que tienen 2 años y medio a 3 años 11 meses, más o menos. Está todo oscuro porque las ventanas, todo se ha cubierto, entonces está todo oscuro y ellos entran y yo solamente tengo una pequeña luz. Puede ser una linterna chiquitita o puede ser un autito, un juguete que tenga una luz, es lo único que hay dentro. Entonces cuando se sientan en el suelo, se apaga esa luz también. Algunos lloran, otros te buscan a alguien para firmarse. Entonces ahí yo empiezo a relatarle que si no hubiera oscuridad, no existiría la luz. Y si no hubiera luz, no existiría la oscuridad. Que van de la mano, que siempre están juntas, así como mi cuerpo con mi sombra. Y empezamos enciendo una vela, y con esa vela se alumbra generalmente el techo, y los techos son blancos, y empezamos a jugar con las manos haciendo figuras en el techo. Después con la vela empezamos a mirar toda la ropa que están, su delantal, las cositas que están colgadas dentro de la sala que tienen otras formas, que son otras cosas. No son lo que ellos, o sea, ellos saben que son sus delantales, pero ahí hay otras cosas. Que algunos me dicen que son monstruos. Entonces, hacemos el juego de ir descubriendo qué es. Hasta que nos vamos adentrando en lo que es el trabajo de construcción, de contar historias con luz y sombra. Entonces ahí con ellos yo trabajo el retroproyector, solo el retroproyector. No trabajo con foco. Entonces ellos van fabricando, les pido a sus papás que fabriquen cualquier objeto solamente negro, después con aplicación de color y así. Entonces si un grupo trae pescado, hacemos una historia que ellos inventan con esos pescados. Otro grupo trae niños, igual, así. Hasta que después de 2 o 3 sesiones, ellos entran en la sala con todo oscuro, sin temor. Entran confiados de que la luz va a llegar en cualquier minuto, o se va a hacer en cualquier minuto. Y la luz es juego. Es sus caras es lo más maravilloso de ese proceso. Es impresionante los ojos, cómo los abren, es como que se quisieran tragar todo a través de la mirada. Es muy enriquecedor, muchísimo. Es una cosa que me gusta repetir constantemente porque me llena el alma, el descubrimiento que ellos hacen y cómo pierden el miedo a la oscuridad y la convierten en su aliado. Sí, qué bueno relato, muy rico. Agora me deu outras curiosidades com relação à oficina. Tens realizado ela frequentemente e se tem apoio, fomento para realizar essas oficinas? En realidad no. Esta es una cosa que yo hago porque quiero hacerla. Me gusta, a ver, es mi alimento, por así decirlo. Los niños son la energía que me alimentan. Entonces, si yo puedo tener el contacto con los niños pequeños y quitarles un temor, y me dan el espacio en el jardín infantil para hacerlo, yo voy. Hay ocasiones en que llegamos a acuerdos económicos y me pagan, pero generalmente no es así. Esto es algo para mi corazón, para mi alma. Entonces yo con su vibrar, con el vivir la experiencia de los niños,
yo me recargo y puedo trabajar en cualquier otra cosa un largo rato. Entonces esa es mi paga. Y cuando me pagan por ello, feliz. Ah, muy belo, muy belo. Qué bueno, qué lindo trabalho. Lindo. Muy, gostei muito de escuchar sobre esta experiência, essa ação que fazes, né, com o coração. E você paga melhor ainda. Muito bueno. E falando também nessa questão dessas diferenças de público, né? Já apresentou para niños, também para adultos. E como percebe essa relação? Há mudanças no seu trabalho voltado para público de crianças e para público adultos, ou o trabalho é o mesmo, só muda a recepção? Generalmente, cuando tú haces un espectáculo para niños, dentro del espectáculo para niños tienes que poner algunos guiños que sean para adultos, porque los niños siempre están acompañados de adultos. Entonces, eso hace que no sea tan estrictamente para niños, ni tampoco, bueno, cuando uno hace un espectáculo para adultos es distinto, porque ahí sí que puedes trabajar temáticas que los niños no pueden ver. Entonces, en cuanto a preferencia, yo prefiero trabajar para los niños. Ese es mi público. Aunque a veces salen cosas que yo en un minuto planteo para niños y me doy cuenta que son transversales, que la reacción que tienen los adultos es tan similar a la del niño, solamente que el niño tiene menos tapujos para expresar su emoción. Ellos, si les sale una lágrima, salió. El adulto se la guarda. Pero por preferencia yo apunto siempre hacia los niños. Sim. Tem uma pergunta aqui do Vicente. Deixa eu pegar aqui. Se trabalha grátis, de que vives? Eu acho que é porque a gente estava falando da oficina, né? Não sei com relação a los trabajos. Se quiseres falar um pouquinho para Vicente. Bueno, no es trabajo gratis, es un gusto, que es distinto. Uno no se da gusto todos los días. Que quede claro, que yo no voy de un jardín infantil a otro haciendo este trabajo. Eventualmente lo hago, porque también uno tiene que trabajar para su alma. Ahora, lo demás, claro que sí, pues, o sea, yo trabajo para que me paguen, si no, ¿cómo? Deixa eu ver se chegou alguma... Não é pergunta. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só colocar aqui nos comentários, tá? Que eu consigo ler. Atualmente, Sudi, quais trabalhos tienes vou dizer, cardápio, que está aí pronto para falar, Sudi, quero que tu apresenta, que trabalhos você tem atualmente para apresentar? Tengo un corto que dura 7 minutos, que es una ecografía. Es la madre que lleva a su hijo mayor a ver a su hermanito al ecógrafo.
Entonces se puede ver dentro de la guatita de la mamá al hermanito. Esa es la historia. Ese dura 7 minutos. Y lo otro que estoy trabajando son las cajitas Lambe Lambe, que ahí está El Obrerito, que es una historia inspirada en un poema de Gabriela Mistral. En el poema, el niño le ofrece todo el mundo a su madre cuando él crezca. Le ofrece todo. O sea, te daré una casa grande, te daré fruta, todo se le ofrece a su mamá. Pero la realidad y la vida sabemos que es distinta. Entonces, la imagen está mirada desde la mamá que se queda en la casa viendo cómo su hijo se va a vivir la vida y esperando que vuelva. Y también, por otro lado, tengo la historia del gato, que es, o el eclipse de luna, que es un gato que busca. De la foto. Que busca, él va, deambula desde la ciudad hasta la periferia y desde la periferia hasta una casa de campo, buscando algo que por fin encuentra y es la luna. Al principio no se ve porque están todas las luces de la ciudad, está todo el sonido, está el ruido, hasta que llega a la casa de campo y cuando él empieza a admirar a la luna y sentirse pleno con ella, viene el eclipse. Esa es una cajita Lambe Lambe. Y la última, que son las que estoy trabajando, que esas, bueno, antes de la pandemia salía constantemente a la calle con ellas, porque trabajaba en calles, en plazas, en colegios, donde hubiera espacio para presentarlas, la presentaba. Y la última que no alcanzó a salir a la calle, porque estuve trabajando en ella y no alcancé a sacarla a la calle, que es La Señora de las Mariposas. Es Madame Butterfly. Y es para llevar el teatro, la ópera, a todos los lugares, a la calle, a la plaza, que la gente pueda reconocer la canción de Madame Butterfly y recordar, decir, pero esta historia es una historia de amor, asociar. Por eso trabajé en ese espectáculo, porque me da la posibilidad de sacar un espectáculo que es en sala, que es más bien elítico, porque no se tiene el dinero como para ir a las salas donde está la orquesta, donde está toda los personajes, y no se conozca la música. Ante eso me vi como obligada, por decirlo de alguna manera, internamente, en hacer este espectáculo en cajitas Lambe Lambe y hacer que la gente escuche la música, como el efecto de los comerciales. Los comerciales tienen una canción que tú la escuchas y te recuerda al tiro el comercial de televisión. De que te venden algo y tú escuchas la música y dices, esto es Coca-Cola. Entonces, que ellos escuchen la música durante el relato visual y lo asocien, digan, esta es la Dama de las Mariposas o Madame Butterfly. Sim, bueno. Deixa eu ver aqui, tem uma Dedéa Braga. Vou ler como tá escrito aqui, tá? Para mim no Instagram. Ela fez uns comentários e umas perguntas. Ela quer saber, pergunta se você já trabalhou com Inês do Chile em uma peça chamada Gêmeos, porque há miniaturas, sombras, drama e me encantou. ¿Cuál es el nombre? Dedéa Braga. O nome da peça?
Gêmeos, com Inês do Chile. Se você fez com a Inês. No, Não, né? Eu acho que é porque ele viu que tinha sombras, né? Ela viu. Ela viu. E conheces Dedéia Braga, que estás hablando aqui? no, Não? no. A Dani Viola, que entrou aqui, ela também tem caixa de teatro lambe-lambe com sombras. Depois, Dani, se você. Daniele Viola, depois se você perdeu alguma parte que ela falou das caixas que ela tem, são 3 caixas de teatro lambe-lambe com sombras. Depois pode ver no IGTV que eu vou salvar no IGTV. Falando um pouco dessa questão das caixas de teatro lambe-lambe com sombras, das suas 3 caixas, qual foi a que te mais desafiou e por quê? Qual das 3 caixas, né, te desafiou porque, seja pela construção, pela narrativa, qual que foi mais difícil a criação? La Dama de las Mariposas. Es una historia muy intensa, extensa además, y para reducirla a 4 minutos es muy difícil, pero sin que pierda la esencia, o sea, sin que se convierta en una, no sé, no tiene que perder la esencia, se tiene que mantener dentro de la historia. Entonces sí, es súper difícil, se me hizo súper difícil. Igual todo el tiempo estoy mirando, estoy viendo, cuidando de que no pase, de que no se pierda la esencia y que se entienda la historia, más allá de lo que uno pueda reducir o lo que uno pueda disminuir el tiempo de muestra. Lo importante es que se mantenga el desarrollo de la historia. O sea, al menos eso es lo que a mí me preocupa. Uhum. Ah, cá. Aqui, ó. A Dedéia Braga falou que tem essa peça, né, dos Gêmeos. Obrigada. Vou tentar ver se tem alguma coisa na internet para que eu possa ver. Obrigada, Dedéia Braga. No, todavía no. Pero sí voy a empezar a subir a los cortos y alguna cajita para que la puedan ver. No me había atrevido a hacerlo por internet. Me he estado dando fuerzas de ánimo para hacerlo definitivamente. Sim, bueno, acho que travou um pouquinho para mim, mas escutei mais ou menos. Aí travado um pouco sua fala e seu vídeo. Bueno, digo que me estoy dando un poco de fuerza de ánimo para subir algunas cosas, porque no es tan sí. fácil, no es tan fácil estar frente a una cámara y no estar con el público directamente. Entonces, sí, voy a subir. Todavía no tengo nada en internet. Que bueno, que bueno. Inclusive, la Sudi muito gentilmente fez um Instagram para falar com nós outros aqui. Né, Sudi? Mas eu vi que tienes Facebook pessoal e também tienes o Facebook de títeres da companhia, né? Títeres. Sí. Lo vi un poco las cosas que estaban por lá. Sí, la compañía es Títeres Artilugio. Sí. Sí, y yo soy titiritera y cuentacuentos.
Así que soy titiritera, sombrista y cuentacuentos. Así que tengo harto en qué trabajar. No vivo solo de las sombras. Sí, sí, bueno. Mas vive de la arte, né? De vários tipos de la arte, entonces. Bueno, para falar um pouco dessa questão do como pensas a questão da sombra, porque a gente sabe que dependendo também do lugar, porque quando é caixa de teatro lambe-lambe, você não apresenta só à noite, né? Você apresenta de dia também. Como acontece esse pensamento para deixar a caixa boa para que assiste a sombra definida, sem interferências? Bueno, mis cajitas son cerradas casi completamente, solamente por donde manipulo los muñecos y la entrada de luz. Bueno, en el caso del gato, yo juego mucho con la luz, acercamiento, movimiento de izquierda a derecha, simulando el caminar del gato y pasando de una casa a otra. Entonces es un poco más abierta, pero el obrerito es casi completamente cerrada. Me cubro completamente cuando manipulo, pero también cubro a la otra persona. O sea, quedamos los dos bajo una cubierta negra para que no entre más luz de la que yo necesito para manipular la sombra. Entonces quedamos aislados por los audífonos y del entorno quedamos aislados de la lumínica por estas cubiertas negras, digamos. Quedamos dentro de un capullo, el que genera la acción y el que la recibe. Y eso hace que se vea lo más nítido posible, aunque haya sol. ¿Tienes una caixa para cada criação ou às vezes pode acontecer que tem uma caixa que pode colocar toda a história que queres, né? Ou não? Cada criação tem sua caixa. Cada creación tiene su caja porque la caja externamente también expresa la creación que va dentro. Por ejemplo, la caja del gato es una caja cuadrada que tiene un marco con una luna que se mueve. Entonces está la luna, pero atrás hay algo que se mueve, entonces está como constantemente en el eclipse. La caja del obrerito es redonda, es una bombona redonda que es de un gorro, de trasladar gorros antiguos, porque también es la historia de una mujer grande, mayor. La otra caja es una pagoda china, porque es una historia que está basada o está inspirada en una obra que incluye la temática japonesa. Entonces, cada caja va mostrando, antes de entrar a ver la obra, algo de lo que es. Por eso son todas distintas. Bueno, que material que é a projeção onde fazes? É papel, é tecido dentro das caixas? Uso papel diamante. Si yo miro la cajita del obrerito, adentro tiene una ventana. Esa ventana, cuando la madre se queda dormida, se abre. Entonces tú, cuando se abre la ventana, con acetato yo voy pasando instancias de la vida del obrerito. Instancias donde está la madre con él como bebé jugando,
va pasando la madre y está la casa. Después aparece el campo y él está corriendo, sacando frutas del campo. Luego está, y así. Entonces, lo que uso como imagen de fondo es acetato impreso, que me da el color, que me da la instancia que está viviendo en ese momento el niño, el obrerito. Y ¿dónde proyecto eso? Es en una pantalla blanca de papel diamante, que es un papel medio difuso, que proyecta muy bien la imagen y que me permite que yo pueda deslizar a los personajes entre uno y otro sin que haya prohibición del deslizamiento, que sea algo natural, que el movimiento sea normal, no se estanca. Y también uso plástico, pantalla de plástico, que me dura un poco más, pero en la otra historia. Sí, bueno, eu acho que agora começou a travar um pouquinho e dar uma difundida aí na imagem, mas eu acho que agora voltou. Voltou, agora tá ok. Mas deu para entender. Só um pouquinho. Aqui, pronto. E como pensas essa questão você acha que, porque há muitos questionamentos, reflexões acerca de teatro de sombra, estás numa grande, né? E colocar cerrado em uma caixa. O que pensas dessa discussão? Quebra o teatro de sombra, a linguagem do teatro de sombra ou não? Ou é mais uma possibilidade, mais uma potência, também fazer miniatura, também trabalhar a linguagem da sombra em miniatura? Bueno, una de las cosas que es difícil encontrar, por lo menos acá, bueno, yo vivo en un sector que es un sector rural, no vivo dentro de la ciudad de Santiago, yo vivo a las afueras de Santiago, por decirlo así, en un sector que es rural, que es campesino. Entonces, una de las cosas que es difícil acá encontrar es una sala adecuada para hacer sombras. Si tú vas a hacer sombras en formato grande, tienes que llegar por lo menos 3 horas antes para oscurecer toda la sala y dejar en condiciones para hacer la sombra. La sombra es maravillosa en un formato grande, es alucinante. Pero en la cajita también lo es. Y también la posibilidad de que que lo puedan ver muchas personas es mayor. Porque si tú estás en la plaza, todo el que pasa por la plaza se puede acercar a ver la cajita. Tiene un costo, pero el costo es súper módico. Es como, es un trabajo hormiga. Eso es, un trabajo hormiga. En el espectáculo grande, tú vas a recibir los aplausos. En el espectáculo de formato pequeño, tú vas a recibir un apretón de mano, un abrazo, una lágrima. El contacto humano es diferente, es completamente distinto. Yo no podría poner a uno encima del otro. Yo los pongo en paralelo, porque el trabajo que uno hace para un espectáculo grande
también es el mismo trabajo que uno hace en pequeño. Tienes que hacer la misma dedicación, tiene que ser limpio para que sea valorado, tienes que ser claro. Un espectáculo grande también puede ser poco claro, o puede no verse tan bien, o puede tener una línea narrativa un poco difusa. Entonces, el mismo cuidado que tú tienes en un espectáculo grande, lo tienes que tener en el Lambe Lambe. Yo soy agradecida de haber empezado haciendo sombras en un formato grande, porque ahora puedo hacer este formato pequeño con la misma conciencia que trabajábamos en el formato grande. Bueno, Marcelo da Companhia Caragosca respondeu muito bem, Sudi. Também faço as minhas palavras a dele, respondeu muito bem essa questão, dessa questão, né, das dimensões, né, da linguagem do teatro de sombra. O que vou a perguntar é se tens algum projeto. Eu acho que você falou da Dama das Mariposas que está a trabalhar. Que mais estás fazendo nesta quarentena, né? Eu não sei como que está aí, se já está podendo sair ou não. E que pensas quando quando voltar à atividade de trabalhar fora, né? Trabalhar na rua? No, todavía no podemos salir. Estamos trabajando con las agrupaciones de titiriteros. Estamos todos incluidos en esta agrupación para colaborarnos y ayudarnos entre unos y otros por la situación económica que se está viviendo producto de la pandemia. No tan solo por lo económico nos estamos ayudando, sino que por el hecho de reencontrarnos a través de las redes, vernos, darnos ánimo, estimularnos a crear, a hacer espectáculos vía Zoom. A muchos nos cuesta, porque somos de una escuela mucho más antigua, nos cuesta lo que es la virtualidad, pero los jóvenes nos están enseñando y nos están estimulando a que seamos capaces de hacer. Espero que cuando se abran las puertas, poder salir con la señora de las mariposas, presentarla al público, ver la respuesta de ellos, saber cómo la recepcionan, conversar también para saber si la comprenden o qué entienden de ella, porque yo no puedo decir nada, solamente recibir, para saber si lo que yo estoy tratando de decir es lo que ellos están recibiendo. Quisiera que cuando se abra la posibilidad de reencontrarnos, de salir, participar en un encuentro que se está por ahí gestando de sombras. Claudio me comentaba que se está gestando con Isabel Hernández y con otros compañeros la posibilidad de hacer un encuentro de sombristas. Entonces, preparar el material para ese encuentro y verlos, sentirlos cerca y afianzar los cariños y afianzar el que estamos presentes, el que estamos. Eso es lo más importante, que estamos. Bueno, deixa eu só... vai estar contando o tempo, voltamos, tá? Voltamos para...
Já estou, voltamos. Já estou aceitando aqui, conectando a Sudi. Eu acho que as pessoas estão entrando. Aqui nessa parte 2 a gente continua só para a gente fechar, né? Só para a gente concluir algumas coisas. Então não vai tomar todo o tempo. Sueli está aqui também. Deixa eu ver. Salta. Dedéia Braga voltou. Bueno. Pronto, vamos. Estavas falando, queres concluir ou tinha concluído? No, era eso. Sí. Bueno, falamos um pouquinho dessa questão, né, dos projetos né, que estáis realizando na quarentena, pensando nessa pós-quarentena, falando sobre a questão do seu trabalho, trabalhas em sua casa que cria, que faz essas coisas? Travou aí? Me dice si, ¿en qué trabajo mientras tanto en casa? Eu perguntei se o local do seu trabalho, onde faz essas coisas, tem um local próprio ou é em sua casa mesmo? No, dentro de mi casa. Dentro de mi casa tengo un espacio que es el que ocupo para hacer construcción y para evadirme del resto del quehacer de la casa. Sim, bueno. Pessoal, como a gente está na segunda parte, se alguém tiver alguma pergunta para Sudi, porque essa segunda parte, vocês sabem, a gente, né, eu perguntei, fiz bastante perguntas para a Sudi, mas eu pergunto para ela se há alguma coisa que eu não perguntei, e se queres falar sobre a linguagem do teatro de sombra, alguma reflexão ou dos seus trabalhos? En realidad no, fíjate. Creo que tocaste todos los tópicos. Así que... Ah, já sei, Sudi, não falamos de la música, que até Ah, você falou que percebeu a presença que a música tem, né? Como é importante. E como acontece a criação musical, então, né? Porque a gente sabe que sendo dentro da caixa ou sendo de dimensão maior, a gente tem essa questão da trilha sonora, né? Como que é criada? Hasta el minuto no he trabajado con texto hablado en las historias. Generalmente son sin texto, solo imágenes. Entonces, hay dos cosas que favorecen a que la imagen te cree un ambiente o te proponga una emocionalidad, que es la música y el color. Son las dos cosas que te dan la posibilidad de jugar con esto, digamos, de crearte un ambiente especial. Entonces,
el color puede ser a través de luces de diferentes colores o pasar de una imagen blanco y negro a una imagen a color. Y la música y el sonido, o sea, no solo la música, sino que el sonido también, porque por ejemplo, yo necesito los ruidos de ciudad cuando el gatito va por los techos de la ciudad. No es solamente los edificios, necesito que estén la ambulancia o que esté un carro de bombas, autos tocando sus claxon. Necesito que él cuando llega al campo, el perro le ladre, porque cuando el perro le ladra, él se asusta y salta al techo, ya no camina por la tierra, o sea, esos son elementos que enriquecen la historia. Entonces, y la música pasa exactamente lo mismo, yo no puedo poner un rock si él está caminando por el campo, donde hay pasividad, donde hay grillos, donde hay sonido del viento. Entonces ahí es cuando uno va eligiendo la música de fondo de acuerdo a la tensión, al relajo, a lo que la imagen te esté inspirando emocionalmente en ese minuto. Y completas la información, porque la música eso hace, completa la información que estás entregando. Apela a todos tus sentidos la historia en el fondo. Sim. E como tienes os ruídos? Como cria? A veces tengo algunos sonidos que he captado acá en el sector, por ejemplo, de los caballos, de los pájaros cantando y los guardo en el computador. Los capto con el celular y los guardo. En otras ocasiones he bajado de internet algunas fichas que tienen sonidos ambientes. Y después utilizo un mezclador que puede ser en realidad cualquiera que encuentre en internet, que sea de uso libre, que no tenga costo, y empiezo a probar. Voy mezclando, hasta que si no me gusta cómo mezcla ese mezclador, busco otro y así, hasta que encuentro el que me sea más agradable, que quede más limpio el sonido. Mezclo todo y voy configurando la escena sonora. Y eso lo aplico a la historia. Es la forma que lo hago. Cuando tengo la posibilidad, algún compañero o amigo me graba, le pido que me grabe un tema determinado en guitarra o en percusión, y también se recoge y se guarda en el computador para poder hacer la mezcla en el minuto. Sí. Sí, bueno. Tem a pergunta da Dedeia Braga. Está perguntando se gosta de escrever, qual película, qual tema, qual história. ¿Escribir historias? Sí, escribo. Más que nada, sí, con relación a anécdotas. Escribo las anécdotas porque de alguna manera van retratando el pasar por este camino del titiritero, del títere, de la sombra. Entonces, ante eso escribo anécdotas. Algunas los chicos las han publicado en la revista de títeres y otras no, son personales.
Y lo hago porque creo que todos tenemos la obligación de dejar un registro en lo que se hace con el arte. Todos. No solo escribir nuestras obras, sino que también escribir las relaciones que uno tiene con los compañeros, y las anécdotas son una forma de relatar eso. Y de cómo uno va interactuando con el público también, las anécdotas también sirven para eso. Por eso escribo. Bueno. Não, pensei que era uma pergunta ali. Mas você falou dessa questão do registro, né? Estamos fazendo um registro aqui, né? Vai ficar para todos, para que possam ver essa live nossa daqui, dessa conversa, e também todas as lives, né? É importante o registro porque é um acesso, né? A arte é um acesso a estudo, a trocas. E para finalizar, né? Eu acho que perguntei bastante coisas muito interessantes, las respostas muy bueno. Entonces, obrigada, Suzy Herrera, muito obrigada por estar conversando com a gente, né? Obrigada também quem assistiu aí, quem estava com a gente desde a primeira parte, quem entrou aqui para assistir a segunda parte, que é mais curta. Então, muito obrigada. No Chile é a mesma hora que Cuiabá. Uma coisa que eu gosto de falar, tem lugares que tem a mesma hora daqui, né, Suzy? Chile e Cuiabá tem muitas semelhanças. Então, bueno, espero que tenhas inspiração e tenhas força para esta quarentena, para o seu trabalho. Muitas gracias. A ustedes, a ti, muchas gracias. Esta es mi primera intervención así por internet. Así que estoy debutando. Foi ótima, que bueno, olha, primeira interação é para nós outros, essa conexão Cuiabá e Chile. Eu falo porque lo conheci Pedro e Cláudio e viraram muito amigos. Então lá na residência lá da Cia Lumbra, falava Chile, Cuiabá, Cuiabá, Chile. Amigos. Me imagino. Sim, e falando que na terça-feira esperamos todo mundo para assistir a live novamente com o Chile, deixa eu pegar o nome, Cecília González. Espero todos para conversarmos mais. Então, até terça, às 20 horas de Brasília. Tchau, tchau para todos. Tchau, Suzy. Gracias. Chao. Beso.